Bueno, pues qué bendición poder reunirnos una vez más en esta noche, alabar al Señor también a través de estos preciosos cantos. Y pues vamos a prepararnos, espero que ya tenga su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz, y vamos a orar para dar inicio en esta noche. Gracias te damos, Padre Santo, porque te conocemos como nuestro Dios, Señor y Salvador, y gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos alabarte al conocer quién eres, cómo eres, exaltar tu nombre y gozarnos en tu presencia. Gracias por este momento que nos permites apartar a fin de escudriñar tu palabra y permitir que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, y de estas santas escrituras sabias, poderosas, las cuales tú nos has dado para conocerte, para nuestro crecimiento en la fe en Cristo Jesús. Rogamos que nos limpie, Señor, de cualquier mancha, cualquier pecado, y que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo para continuar creciendo y madurando en tu palabra y en tus caminos. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, pues estamos estudiando el libro de los Salmos, esta serie titulada Salmos para revitalizar nuestra fe. Y busque, por favor, en su Biblia el Salmo 19. Hoy vamos a estudiar este salmo, este precioso salmo, a través del cual Dios se revela, se da a conocer, y este salmo podemos dividirlo en dos partes: la revelación general de Dios a través de su creación y la revelación específica de Dios a través de su santa palabra, a través de las escrituras. Así es que el título de este mensaje es El poder transformador de la palabra de Dios, el poder transformador de la palabra de Dios. Bueno, ya que estamos hablando de la fe debe tener un fundamento, un sustento, para que pueda ser una fe firme, una fe viva, una fe dinámica, una fe que crece. Así es que el fundamento que Dios nos ha dado para que nuestra fe se siga nutriendo, alimentando, creciendo y manteniendo ese fuego espiritual es ni más ni menos que la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que conozcamos y creamos lo que dice la Biblia, en esa medida vamos a crecer y vamos a tener ese fruto que Dios quiere para nosotros. Entonces, en el Salmo 19, dice aquí el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, lo que tenemos que entender en primer lugar es que Dios no está callado, Dios ha hablado, Dios sigue hablando, y hay esta revelación en dos formas: la revelación general o natural, es decir, Dios se ha manifestado, Dios ha hablado en primer lugar a través de su creación. A través de su creación nosotros podemos entender que hay un creador, hay un diseñador, hay un único Dios poderoso. Dice aquí entonces el salmista, el rey David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, por un lado, con el solo hecho de poder levantar nuestra vista, nuestros ojos, mirar a nuestro alrededor y poder ver la luna, el sol, las estrellas y todo lo que tenemos alrededor nuestro, nos damos cuenta de que hay un diseño, de que hay un creador, de que hay este creador que es sustentador de todo el universo. Esta es una forma en la cual Dios se ha revelado, se ha mostrado, se ha dado a conocer, y se llama su revelación general o natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así es que todas las galaxias y todo lo que tenemos a nuestro alrededor puede dar evidencia de que hay un ser supremo, un ser superior, y este ser es Dios. Y Dios se manifiesta en primer lugar a través de su creación. Ahora, su creación obviamente es algo maravilloso que requiere el ser sustentada, el mantenerse organizada,
¿Y por qué tiene todas estas características el universo? ¿Por qué es tan vasto? Bueno, porque es simple y sencillamente un reflejo del Creador, de cómo es Dios. Así de grande y de poderoso y de sabio es el Señor. Ahora, lamentablemente hay gente que niega la existencia de Dios, pero Dios les ha dicho, aquí está mi creación, es decir, no habrá excusa para ninguna persona que quiera negar la existencia de Dios, porque Dios está hablando a través de su creación, a través de este universo tan vasto, tan perfecto y tan maravilloso. Las manos del Señor han creado este universo. Así es que lo que vemos nosotros exige la existencia de un diseñador, de un creador y sustentador que es Dios mismo. Así es que si la creación es tan grande, pues cuánto más grande es el creador. Bueno, sin embargo, esta creación tiene en cierto sentido un límite en cuanto a manifestar la plenitud de Dios en el siguiente aspecto, en que los cielos no pueden declarar la voluntad, el plan y la promesa de salvación de Dios. Por eso es que Dios nos da su palabra, ¿sí? Porque a través de su palabra, que es lo que vamos a ver a continuación, Dios nos declara, Dios nos enseña cuál es su voluntad, cuál es su plan, cuál es su promesa de salvación y el evangelio. Es así que vemos nosotros en el versículo 7, del 7 en adelante, vamos a ver la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras. Y aquí se le dan, por ejemplo, a la palabra de Dios algunos sinónimos o títulos. También vamos a ver algunas de sus características y también su poder transformador, algunos de sus beneficios cuando leemos, creemos y aplicamos la palabra de Dios. Entonces, en los primeros 6 versículos habla el rey David y nos dice, hay una revelación a través de la creación, una revelación general, por medio de la cual Dios nos habla. Pero también hay otra revelación que se llama revelación específica, ¿verdad? A través de la cual Dios nos habla y Dios nos habla por medio de su palabra. Ahora, eh, muchos de los problemas a veces que tenemos en lo personal, nuestra falta de poder espiritual, el estar siendo vencidos constantemente por nuestras propias debilidades, en ocasiones esa ignorancia doctrinal, el no estar viviendo una vida victoriosa porque ese es el plan de Dios, nos dice de que hay una carencia de la palabra de Dios en el creyente. Muchos creyentes que no conocen ni lo básico de la Biblia, ¿verdad? Que no abunda en ellos la palabra de Cristo como se nos exhorta, ¿verdad? Que no están leyendo sistemáticamente, o sea, regularmente la Biblia, no la comprenden, no la entienden, no la creen y pues menos la están aplicando a su vida. Por ello es que hay tanta gente en el pueblo de Dios que simple y sencillamente no están dando evidencia del poder transformador de Dios a través de su palabra. Y entonces, cuando se ignora la Biblia, cuando no se cree en la suficiencia de las escrituras, entonces aún los mismos creyentes andan buscando en otras fuentes, en otros lugares, en otras personas, lo que Dios ya ha establecido con claridad y con poder y con contundencia en su palabra. Por ello es que tenemos que hacer un llamado y una exhortación y animar una vez más al pueblo de Dios para que regresemos a la Biblia como nuestra única autoridad, como nuestra norma definitiva de fe y práctica. La Biblia entonces debe ser nuestra autoridad porque Dios nos ha legado su palabra a fin de que podamos guiarnos en decisiones, en lo moral, en lo ético, en nuestras creencias, en nuestras convicciones. La Biblia es más que suficiente y tiene un poder transformador porque proviene de Dios mismo. Y cuando nos plantamos entonces en las escrituras, las comenzamos a estudiar, a ser constantes, a comprenderlas, a meditarlas, ¿verdad? A creerlas, entonces hay una aplicación y un poder transformador en nosotros. Entonces, en el versículo 7 comienza con estas características, estos títulos y estos beneficios. Y dice aquí en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, a la Biblia también se le llama ley, la ley de Jehová. ¿Y qué dice aquí? Que es perfecta, porque convierte el alma. Entonces, en primer lugar, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Es decir, la Biblia, las escrituras son completas. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, no tiene contradicciones, es sin defectos. Obviamente,
Hay mucha gente que no cree en Dios y que no cree en la palabra y trata de hallarle errores, de hallarle contradicciones, o sea, simple y sencillamente quieren sembrar dudas en las personas para que no tengan ese fundamento firme. Pero aquí tenemos esta primera característica: la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios nos la dio. Él inspiró a una serie de hombres, de creyentes, que fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos entonces, a través de estos 66 libros que componen la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos la fe inerrante, perfecta, que es la palabra de nuestro Dios. Así es que la Biblia es suficiente para transformar a las personas, porque dice aquí, convierte el alma. Entonces, la Biblia no es un libro muerto, no está compuesto por hojas, simple y sencillamente. La Biblia es la palabra viva de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor y a tener esa confianza, la palabra nos comienza a transformar de adentro hacia afuera, porque dice convierte el alma. La gente, obviamente, luchando con situaciones personales, con malos hábitos, hábitos de muchos años, pero realmente está luchando con el pecado. Y la gente está buscando muchos paliativos, muchas formas de superar esas luchas internas, esa falta de paz, de gozo, etcétera. Y prueba, intenta, y por el momento aparentemente tienen ciertos resultados, pero solamente la palabra de Dios puede hacer esa obra interna de conversión, de convertir el alma. Es decir, cuando venimos a Cristo, ponemos nuestra confianza en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia comienza a hacer su obra en nosotros, su obra de transformación, de santificación, a través del poder del Espíritu Santo, y entonces la Biblia nos transforma en gente que nos vamos pareciendo cada vez más en carácter, en actitudes, en palabras, en acciones a Cristo Jesús. Entonces el creyente debe de regresar a la Biblia y tenerla como esa guía, ¿verdad? Hacia Jesucristo mediante el Espíritu Santo, para que haya una conversión auténtica, realmente seamos hijos de Dios, y a partir de ahí viene un proceso de crecimiento. Nuestra fe comienza a madurar, a crecer, a fructificar y a ser una fe hermosa y viva, una fe firme que puede resistir a luchas, tentaciones, adversidades, porque es una fe que proviene inclusive del mismo Señor. Bueno, entonces estamos en el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Nos convierte en hijos de Dios cuando la Biblia es sembrada en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, estamos en el Salmo 19, verso 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, en segundo lugar, el testimonio de Jehová, así se le llama también a la Biblia el testimonio de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, es decir, es confiable y hace sabio al sencillo. ¿Qué significa? Pues que la palabra de Dios es el testimonio que Dios nos ha dejado de sí mismo. O sea, a través de la palabra, de las escrituras, nosotros podemos conocer quién es Dios, cómo es Dios y cuál es su voluntad para nuestras vidas y su plan que Él tiene para este universo y para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es su testimonio, es lo que Dios nos ha dejado acerca de sí mismo, y si Dios no nos hubiera dejado la palabra, pues no tendríamos manera de saber quién es Él, ni tampoco los requisitos que Él pide de nosotros. Entonces, el testimonio que Dios da de sí mismo está en las Escrituras. Por lo tanto, la palabra de Dios es fiel, es decir, es confiable. Usted puede confiar al 100% en que la Biblia revela y nos está dando a conocer quién es este ser maravilloso, este creador del universo, quien ahora se ha convertido en nuestro Padre Celestial gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo Jesús. Su testimonio es confiable, es decir, la Biblia es segura y usted puede creer al 100% y obedecer sus preceptos porque el Señor es confiable. Ahora, cuando nosotros tenemos esa confianza en la palabra de Dios, el creyente al comenzar a escudriñar, a estudiar la Biblia, comienza a ser transformado y dice aquí que Dios o la palabra del Señor hace sabio al sencillo. Es decir, la Biblia
nos muestra que aún una persona que no tiene mayor conocimiento, que no tiene quizás un gran intelecto o que no tiene una gran cultura o grandes estudios, aunque no estamos en contra de nada de eso, ¿verdad? Pero cuando una persona se adentra a la Biblia y comienza a aplicar todos los principios que Dios ha dejado aquí en sus sagradas escrituras, esa persona se convierte en una persona realmente sabia, prudente, en una persona cuya conducta y cuyo comportamiento comienzan a cambiar. Se vuelve una persona sensata, virtuosa, porque ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando seguimos los lineamientos bíblicos, cuando confiamos en todas las enseñanzas que Dios nos ha dejado, nuestra vida comienza a cambiar y dejamos de ser personas necias, personas que estamos quizás desperdiciando muchas cosas y que no estamos por el camino correcto. No somos personas sabias. Uno puede tener quizás, o pudo haberse preparado para tener una carrera, para un trabajo, para tener ciertas destrezas cognitivas o ciertas habilidades, etcétera, y sin embargo no estar viviendo prudentemente, y sin embargo no tener una vida feliz, una vida de armonía, una vida de paz, una vida que esté edificando también a los demás, porque quizás solamente nos concentramos en ciertas habilidades, ¿verdad? Pero no se nos instruyó para saber vivir. Y eso es lo que la Biblia nos da también, entre otros beneficios, saber vivir correctamente. Así es que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Ahora, a la Biblia también se le llama los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Es decir, en la Biblia también vamos a encontrar no solamente promesas, sino vamos a encontrar mandamientos, ¿verdad? O sea, esas órdenes que Dios nos da, que a fin de cuentas son para nuestro propio bien, porque los mandamientos de Dios reflejan su corazón, reflejan su carácter, reflejan su sabiduría, y cuando una persona va descubriendo cuáles son los mandamientos de Dios y dependiendo del poder del Espíritu Santo, comienza a aplicar esos mandamientos, entonces su camino comienza a hacerse recto, a hacer un camino seguro y derecho, porque así son los mandamientos de Jehová, son rectos, de tal manera que si estábamos saliendo, nos habíamos salido del camino, si estábamos cometiendo una serie de equivocaciones y errores y simple y sencillamente no sabíamos cómo salir adelante, cuando vamos a los mandamientos del Señor, entonces el Señor nos comienza a enderezar nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar. Dios nos da su sana doctrina, sanas creencias y convicciones sabias y poderosas, y nuestra vida entonces toma otro giro. Sus mandamientos entonces rigen nuestra vida, pero también su palabra alegra el corazón. Si ustedes de los que piensan que qué aburrido es leer la Biblia, pues no ha entendido usted de qué se trata, porque el mayor beneficio que Dios nos ha legado está en su palabra, obviamente. Y cuando la comenzamos a estudiar, el alma, el corazón de la persona comienza a encontrar algo maravilloso, que es la alegría, que es el gozo auténtico. Antes nos deleitábamos en el pecado, en la maldad, en hacer cosas incorrectas, hallábamos cierta forma de contentamiento, de placer, etcétera, o de alegría falsa. Pero sabe, todo esto es algo placentero y equivocado porque así es el pecado. Pero cuando usted viene a Cristo y cuando usted escucha la palabra del Señor y usted la comienza a leer y a creer, un gozo que nunca antes había experimentado comienza a inundar su mente y su corazón. Y usted se comienza a convertir en una persona verdaderamente feliz porque la palabra de Dios quita la amargura, la tristeza, esa depresión, ese rencor, el pecado y nos da el gozo de nuestra salvación, el gozo en Cristo Jesús. Así es que los mandamientos del Señor alegran el corazón. Déjenme preguntarle, usted que lee la Biblia, ¿realmente le alegra el corazón o no? Si no le alegra el corazón, bueno, pues es por el pecado, confiéselo, déjelo y habrá gozo en su vida. Pero esto es lo natural y esto es lo normal. Cuando el creyente, por eso el creyente ahora desea y anhela, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, como un niño recién nacido, desea la leche espiritual, porque ese es su alimento. Eso ahora le trae
satisfacción. Solamente la palabra de Cristo puede traer verdadera y auténtica satisfacción y paz y gozo y alegría al corazón. Bien, continuamos. Salmo 19, ahora en el versículo 8, en la siguiente parte. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora le llaman también a la escritura el precepto. Son sinónimos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora, precepto significa estatuto o reglas para la vida. Entonces Dios sí tiene ciertas reglas para la vida a fin de que nos vaya bien, porque si quebrantamos esos preceptos, esas directrices, comenzamos a cosechar, a tener las consecuencias de malas decisiones. Pero el precepto, las reglas de la vida que el Señor ha establecido, pues son obviamente para beneficio y para bendición. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Ahora, ¿qué significa de que es puro? Bueno, la palabra es transparente, la palabra de Dios es comprensible, es comprensible. Ahora, si bien es cierto, hay algunos pasajes, hay algunos contenidos que son difíciles de entender en cierto momento, pero a medida que vamos creciendo y madurando en la palabra de Dios, Dios nos va dando esa comprensión, esa iluminación y ese entendimiento, y entonces comenzamos a comprender el panorama o el cuadro general del plan de Dios, sin lugar a dudas. Pero en sí, podríamos decir de manera general, la Biblia es clara y es accesible, de tal manera que cuando estamos leyéndola le decimos, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Le pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, mis hermanos, vamos comprendiendo la Biblia. Y como alguien decía, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, lo que me preocupa es lo que sí entiendo, ¿verdad? Y que no estoy viviendo. Entonces tenemos que ocuparnos de lo que sí entendemos y de lo que de momento Dios nos va dando el entendimiento y nos va dando esa iluminación para comprender su palabra. Y ocuparnos de eso y aplicar eso. Y más adelante iremos comprendiendo otras cosas tan hermosas y profundas que Dios ha dejado en su palabra. Pero la Biblia es clara. Ahora dice que alumbra los ojos. Bueno, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios va a traer claridad y nos trae también visión para entender y ver la perspectiva de Dios. Es decir, a través de la Biblia vamos a adquirir discernimiento, que es muy importante. Hoy, ¿sabe usted? La gente tiene acceso a toda la información habida y por haber a través de Internet. Pero una cosa es tener toda la información y otra cosa es ser una persona sabia y saber aplicar el conocimiento a la vida práctica, a la vida diaria. Ahí hay una gran diferencia. Hoy estamos inundados con tanto conocimiento y tanta información, pero el asunto es, somos gente que sabe discernir, o sea, sabe distinguir lo bueno y lo malo, o entre lo bueno y lo mejor. Ese discernimiento nos lo da el Señor. Podemos entender el bien y el mal en una sociedad que ahora no puede distinguir la diferencia, lamentablemente. Estamos en una sociedad que está confundida porque Satanás lo ha hecho a propósito y ha confundido a todo el mundo, lo ha engañado con medias verdades, con muchísimas mentiras y con muchas otras propuestas que son contrarias a las escrituras, a la palabra de Dios, y la gente ahora, aunque parezca increíble, no está distinguiendo el bien y el mal. Y a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Nos da, dice, alumbra nuestros ojos. ¿Por qué? Porque podemos ser consolados. Ahora, en momentos en los que nos rodean y nos preocupan, podemos acudir a la palabra del Señor y encontrar consuelo y ver que sí hay esperanza en Dios y que Dios siempre tiene alguna solución. La Biblia abre nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ahora podemos saber muchas cosas que aún eruditos en el mundo no saben y ellos mismos están confundidos o solamente tienen teorías, ¿verdad? Pero nada que puedan ellos realmente corroborar a ciencia cierta. Pero la palabra del Señor abre nuestros ojos y podemos ahora saber, por ejemplo, cómo llegó a existir el universo y el mundo. Eso está muy claramente en el libro de Génesis y otros libros de la Escritura. Dios creó el universo. Podemos saber cómo comenzó la humanidad con Adán y con Eva. Podemos saber cuál es el propósito en esta vida, glorificar a Dios y su reino se va a extender en todo el universo. Podemos saber
cómo las personas pecadoras ahora podemos ser perdonadas y podemos ser salvos delante de nuestro Creador a través de la obra de Cristo. Podemos saber el futuro final de nuestro planeta. Eso está también revelado en las Escrituras. Y también sabemos lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. Así es que por eso dice la Escritura que el Señor alumbra nuestros ojos. Y la gente pues tiene que andar solamente inventando, investigando o entrando en filosofías huecas y sencillamente en cosas que ni ellos mismos pueden corroborar. Pero la palabra del Señor nos da esa certeza. Cuando surge un problema, cuando surge una crisis, podemos acudir a la palabra de Dios y recibir de su palabra cordura, claridad y esperanza. Qué bendición tenemos en la palabra del Señor. Seguimos en el Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Bueno, ahora la Escritura le llama el temor de Jehová. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la Biblia nos enseña a temer al Señor, es decir, a reverenciarle, a respetarle, a obedecerle. Ahora, el temor de Jehová es limpio, es sano. El temor de Jehová permanece para siempre, es decir, también la Escritura permanece para siempre. Cuando usted lee la Biblia, usted va a aprender a adorar a Dios, cómo se debe de alabar y de adorar a Dios realmente, no conforme a modas religiosas, no conforme a inventos de la carne o de los religiosos, sino usted va a aprender a adorar en el sano temor de Jehová. Entonces, en la Biblia encontramos esos principios para entender qué es realmente la adoración, ¿verdad? Y cómo alabar y adorar a nuestro Dios. Así es que nos dice que este temor del Señor es limpio y que permanece para siempre. Es decir, el creyente en la medida que va estudiando la Biblia se va asombrando cada vez más de quién es Dios y de cómo es Dios. Y ese asombro le lleva siempre a una vida y a una actitud de santidad y de gran respeto por el Señor. Hay un asombro reverencial cuando vamos comprendiendo la santidad, la perfección, la majestad, el poder, la sabiduría y la soberanía de nuestro Señor. Así es que nosotros podemos entonces ir entendiendo que el temor de Jehová es una bendición y que podemos siempre, porque dice, permanece para siempre, es decir, la Escritura siempre nos dará esa confianza y podemos acudir a la Biblia en cualquier momento, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier edad. La Biblia es vigente, es actual, es relevante, es eterna y es poderosa. Así es que aquí la tenemos también en nuestras manos, la palabra del Señor. Seguimos Salmo 19, en el versículo 9, en la parte que continúa. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora le llama la palabra los juicios. Juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es decir, Dios siempre ha dejado en su palabra lo que es verdad. Nunca Dios nos enseñará alguna mentira a nosotros. Ahora, en la Escritura podemos ver, sí, actitudes, cuestiones y la historia del hombre que está plagada de mentiras y demás, pero es el testimonio de los hombres y Dios muestra todo eso para que evitemos caer en esas mismas faltas o errores o pecados. Pero la Escritura siempre nos mostrará la verdad. ¿Por qué? Porque solamente la verdad nos hará libres. Dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que si el Hijo, o sea, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, como vamos a continuación, cuando vamos conociendo la Biblia, que es la verdad, va rompiendo esas cadenas de esclavitud. La Biblia es veraz, es la verdad. Jesucristo dijo en su oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora dice que todos los juicios de Dios son justos. Es decir, a través de la Biblia, Dios nos ha mostrado cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Y como la voluntad de Dios es perfecta y siempre es lo mejor, la tenemos entonces descrita a través de toda el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la palabra del Señor va produciendo también en el creyente una justicia integral. La palabra del Señor es perfecta. Y vamos a concluir entonces con algunos resultados. Mire, en el versículo 10, Salmo 19, 10, dice aquí el rey David, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado,
y dulces más que miel y que la que destila el panal. Bueno, ¿cuánta gente o cuántos creyentes pueden decir esto? Que la Biblia, que la palabra de Dios es más deseable que el oro. Ahora, lamentablemente, hay creyentes que le dedican muchísimo tiempo a otras cosas o a aquello que le puede producir un beneficio material, ¿verdad? O a veces un beneficio que le deslumbra o que quiere, o algún beneficio económico, etcétera. Pero puede usted decir que anhela usted y que valora usted como más importante la Biblia que cualquier otra cosa que tenga usted a diario, más que su trabajo, más que algún beneficio económico. El mismo rey David, oye, está hablando aquí un rey, no una persona pobre, no un pordiosero, está hablando el mismo rey, una persona que en su época fue millonaria, y él puede decir, Señor, las riquezas, el poder, la fama y la influencia, todo eso es nada, ¿no? Es más deseable que el oro, tu palabra, es más deseable. ¿Qué tanto anhela y desea usted la Biblia? ¿Con qué frecuencia la lee? ¿La está leyendo o no? Y luego también menciona, son más dulces que la miel que la que destila del panal. Es decir, es más, da más satisfacción, aunque el alimento, la Biblia, es un alimento espiritual. Jesucristo dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. La Biblia es un alimento, es lo que nutre nuestra fe. Entonces, la solución a esa fe débil, raquítica, a esa falta de buena doctrina, de sana doctrina, pues es ir a la Escritura. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. De veras que tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos menospreciado su palabra. Tenemos muchos otros entretenimientos, muchas otras distracciones, muchas otras cosas a las cuales les damos más valor que a la palabra del Señor. Y hermanos, eso está mal, eso es pecado, porque menospreciar la palabra del Señor es menospreciar a aquel que nos dio la palabra, Dios mismo. Piénselo. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ahora, el rey David, una vez más, el rey, él aquí se considera como un siervo delante de Dios. Cuando usted lee la Biblia y conoce al Señor, usted se bajará de su nube y de su pedestal y comenzará a ser una persona y un creyente sencillo, un siervo, un servidor de Dios. Cuando usted contempla la majestad y cuando usted valora lo que es la gracia de Dios, la misericordia, cuando usted conoce aquí la obra perfecta de Cristo, cómo Él se dio por usted y por mí, vivió una vida perfecta, sufrió todo tipo de situaciones, derramó su sangre en la cruz del Calvario y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, venciendo a la muerte, a la tumba, al pecado y al mismo Satanás y resucitando. Todo eso está escrito. Entonces el creyente puede decir, Señor, soy tu siervo. No, no soy un espectador. Soy tu siervo. Soy tu servidor, Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a esta convicción? Profundizar en la palabra de Dios. Cuando entonces estamos entendiendo la Escritura, decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Como dijo también el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto forma la Escritura, siervos comprometidos, apasionados y gozosos que dan su vida por amor y por gratitud a Jesucristo. Dice aquí, tu siervo es además amonestado con ellos. Mis hermanos, ¿cuánta necesidad hay de que se nos amoneste? De que se nos dé a veces un jalón de orejas, de que se nos llame la atención, de que se nos dé una palabra preventiva y se nos diga, hey, cuidado con lo que estás pensando, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado en el camino en el que te estás metiendo, etcétera, etcétera. Tu siervo es amonestado con ellos, con los juicios de Dios, con los mandamientos del Señor. Pero qué bendición, porque el Señor nos está alertando, nos está poniendo el semáforo en amarillo y nos está diciendo, cuidado, ¿verdad? Cuidado, vete con más calma,
vete con más tiempo, o en un momento dado, pon reversa, o cambia de carril, ¿verdad? Pero tenemos que ser amonestados. Ahora, ¿por qué lo hace el Señor? Porque nos ama. Porque Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, corrige. Así es que si usted en algún momento dado fue corregido, pues en vez de enojarse con Dios o de decir ya me voy, me alejo, no, dele gracias al Señor, bendiga el nombre de Dios, porque Dios al que ama, corrige o castiga, ¿verdad? Tu siervo es amonestado con ellos, dice aquí en el versículo 11, en guardarlos hay grande galardón. Ahora vamos al aspecto positivo. Cuando usted obedece la palabra del Señor, usted va a ir viendo bendición, bendición y grandes recompensas en lo personal, en su familia, en su trabajo, en tu escuela joven, en tu matrimonio, etcétera, etcétera. Porque esta es la promesa del Señor, hay grande bendición, hay grande recompensa cuando los creyentes aplicamos, obedecemos lo que dice la Escritura. No solamente se trata de entenderla, se trata de creerla y de vivirla, de aplicarla. Hay grande galardón en guardarlos, en obedecer tus mandamientos. Versículo 12, pregunta aquí el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Bueno, todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos errores, y yo creo que la mayoría de las veces somos conscientes de ellos, pero hermanos, también en ocasiones, por alguna u otra razón, estamos cometiendo ciertos errores y no nos hemos percatado de ellos. Entonces pregunta aquí el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Bueno, cuando usted va a la escritura nos dice que es como un espejo. Y cuando usted se mira en el espejo, entonces el Señor sí le va a dar promesas, le va a dar directrices y también le va a estar mostrando, hey, aquí hay un error, aquí hay una falla, te estás equivocando en esto, ahí ten cuidado con esto otro. Y entonces el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo y de su palabra para hacernos conscientes de esos errores y, como dice aquí, líbrame de los que me son ocultos. Este es el poder transformador de la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando usted esté escuchando una predicación, ya sea en el templo, en línea, en un grupo de vida, en la familia, usted está leyendo personalmente ahí en su casa o en X lugar, ¿verdad? La escritura. Entonces el Señor le va dando libertad. Se está usted dando cuenta, Señor, aquí me estoy equivocando, aquí, perdóname, te estoy ofendiendo, aquí creo que cometí esto otro, Señor, líbrame. Entonces Dios nos da esa libertad para poder corregir y enmendar. Versículo 13, eh, hay, una, hay una oración también. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Bueno, hay algo con lo cual batallamos todos los seres humanos y se llama orgullo, se llama la soberbia, ¿verdad? Cuando no queremos reconocer, cuando nos equivocamos y no queremos ofrecer una disculpa, cuando no queremos perdonar, o etcétera, etcétera y las soberbias comienzan entonces a enseñorearse de nosotros. El rey David dice, Señor, cuídame, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Es decir, que no sea una persona altiva, engreída, ni orgullosa, ni que nadie me pueda decir mi alma, ¿verdad? Porque ya me enojé, ya le dejo de hablar a fulanita, fulanita. No, mis hermanos, la soberbia es muy mala, es muy fea. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bueno, imagínese usted al rey David, el rey, se podía ser soberbio y mirar hacia la gente, ¿verdad? Pero él entendió, pues aunque sea rey, él vuelve aquí a reconocerse siervo, Señor. No dejes que me enaltezca, no dejes que mi ego se infle, ¿verdad? No dejes que yo esté mirando de arriba para abajo a los demás. No dejes, Señor, que sea una persona engreída u orgullosa. Permíteme ser como tú, dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice entonces el rey David, Señor, no permitas que me gobiernen, ¿verdad? Estas soberbias. Seguimos en el verso 13. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué es lo que produce la escritura? Bueno, pues una vida íntegra, una vida de una sola pieza, ¿verdad? Una vida sincera, honesta, y una vida en donde uno puede decir, Señor, estoy limpio de gran rebelión. ¿Cuál es la gran rebelión? Bueno, apartarse del Señor.
por cualquier causa. Es la gran rebelión. Cuando la gente se enojó, se molestó, se ofendió, lo que sea, y dicen, me aparto del camino, cuidado. Pero dice el rey David, Señor, si estoy en tu palabra, si tú me estás advirtiendo, si tú me estás amonestando, si estoy siendo, Señor, guiado, entonces, Padre Santo, voy a estar libre de esa gran rebeldía, que a veces de cuentas es rebeldía, ¿verdad? No quererse sujetar a los mandamientos de Dios. Y termina el versículo 14. Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, el creyente cuando está siendo transformado y se está llenando de la palabra de Dios, el creyente va a comenzar a hablar de manera diferente y a pensar, a meditar de manera diferente en su corazón. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Por qué? Porque ya la palabra del Señor transforma nuestro lenguaje. Sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, ahora mi forma de pensar será renovada. Ya no vamos a estar pensando o meditando en el pecado o a ver a quién fastidiamos o molestamos o a ver de quién nos vengamos, ¿no? Sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón. Es decir, que ahora, Señor, lo que esté pensando en el transcurso del día, en la tarde, en la noche, en la madrugada o en la mañana, cuando esté usted en el transporte, caminando, etcétera, y esté usted meditando, usted sabrá que su meditación ahora estará conforme a la Escritura. Y termina diciendo, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es decir, Dios es el único que nos puede dar esa firmeza como una roca. Y también Él es nuestro redentor, nuestro salvador. Y esto es lo que hizo Dios a través de Cristo Jesús. Él nos dio esa firmeza en Cristo y Él nos redimió, nos ha dado ahora una vida nueva en el Señor para que podamos vivir a la luz de su palabra. Vamos a orar y luego permítame compartir algunos anuncios. Gracias, mi Dios, te damos por este precioso salmo, porque tú hablas, Señor. Has hablado a través de tu creación, sigues hablando a través de tu universo, tan maravilloso, Señor, porque tú eres su diseñador, su creador y sustentador. Y gracias por tu palabra, porque a través de ella nos permites conocer tu plan de salvación, tu evangelio, tu voluntad, Señor. Permítenos, oh Padre Santo, amar tu palabra, valorarla, gozarnos en ella, creerla de corazón, ser transformados por tus escrituras, Señor, todos los días. Señor, es toda una riqueza. Perdónanos por no valorarla, por descuidar, Señor, la Biblia. Pero ayúdanos, mi Dios. Y hoy queremos, pues, iniciar ese cambio de realmente comenzar o regresar, Señor, a ese estudio constante, sistemático de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé ese crecimiento, Señor, porque tu palabra es lo que nos da esa fe. Tú dices que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por tu palabra. Bendícenos, Señor, guíanos y pues que en esta semana podamos recuperar una vez más ese excelente y buen hábito que es, Señor, leer tus escrituras. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, pues solamente compartirles, los miércoles seguimos a las 8 de la noche con esta serie de mensajes de los salmos para revitalizar nuestra fe y ojalá que usted pueda también compartir estos estudios. El día de mañana ya aparece también en YouTube, así es que le invitamos para que siga todos los miércoles. Bueno, y el domingo, los domingos, ya regresamos una vez más a los cultos presenciales. Estamos en el templo, en las instalaciones de la Iglesia Bautista del Renuevo, a las 12 del día. Para los hermanos que aún no puedan asistir, que no puedan todavía acompañarnos, seguimos con las prédicas, con los mensajes en línea y también pueda compartirlas. Estamos pues aplicando las medidas sanitarias de rigor, pues que se están llevando a cabo, así es que esperamos que usted también nos pueda acompañar. Y el
viernes de la próxima semana, que es Semana Santa, el viernes 2 de abril, mis hermanos, voy a compartir un estudio especial titulado Las 7 palabras. Las 7 palabras que fueron las últimas palabras que expresó Cristo en la cruz del Calvario, y espero que sea un mensaje de gran edificación y bendición. Será el viernes 2 de abril a las 6 de la tarde. Y ojalá que nos acompañe y también pueda invitar a otras personas para que se conecten y escuchen también la palabra de nuestro Dios. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, reciban un fuerte abrazo en Cristo y estamos en contacto.